Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Sin perder nuestra vista y nuestra atención en este pasaje que hemos leído, quiero que abramos también en el libro de Esdras. Estamos viendo capítulo 9. Si recordáis, nos encontramos en medio de un clamor, de una oración que está trayendo Esdras el escriba. Y vamos a leer solamente unos versículos en el capítulo 9, versículo 10. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra a la cual entráis para poseer la tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra, y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este, ¿hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Yahvé, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí, delante de ti, en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Hemos visto cómo en Israel, el pueblo de Dios, hay un pecado concreto, en Judá, que es señal de una actitud que el pueblo tiene. Han pasado los años desde la vuelta del exilio de una gran parte de ellos y se nos señala que ahora, en contra de lo que estipulaba la ley, ellos se han unido hombres con mujeres paganas, y esto les ha llevado a un adulterio espiritual, es decir, que las abominaciones de aquella tierra está afectando a todo el pueblo de Dios. Esto ha sumido una terrible angustia a Esdras y a algunos de los principales también del pueblo, que le ha llevado a orar. No nos sorprende, dice Esdras, y así también hemos visto nosotros en alguna ocasión. No nos sorprende esta actitud de Judá, de los que han vuelto del exilio, porque nosotros mismos lo vemos en nuestra propia historia.
cometemos los mismos pecados y tenemos la misma actitud que han mostrado nuestros padres en el pasado. No hay nada nuevo bajo el sol. Repetimos las mismas actitudes y repetimos las mismas debilidades. Y cuando miramos no solamente lo que estipula la Escritura y los ejemplos que vemos a todo lo largo de la historia de Israel y lo que vemos en nuestra propia historia como iglesia y como pueblo de Dios, ahora y en el pasado, nos damos cuenta de que una y otra vez caemos en las mismas cosas. Y por tanto, si dice Esdras, el exilio vino como un castigo por causa de aquella desobediencia o terquedad de corazón, y él ha mostrado una vez más misericordia, dice, ¿cómo actuaremos ahora nosotros? Dice Esdras. ¿Por qué estamos en esta situación? Dios castigó en el tiempo del pasado, como podemos ver a lo largo de todo el Antiguo Testamento, antes de ellos, y lo podemos ver en su mismo presente, y Dios ha mostrado misericordia una y otra vez. Acordaros en el libro de Job, cómo se repite, acordaros de todo el pueblo de Israel con los reyes y las diferentes reformas y el castigo con las naciones y ahora el exilio, y ahora se encuentran en una situación igual que en el pasado. Si el Señor vuelve a castigar, dice Esdras, ¿qué será de nosotros? Y miraros ahora vosotros como pueblo de Dios aquí en Ciudad Real. ¿Qué podemos esperar si sabemos que Dios cumple sus promesas y que cumple sus amenazas? Si Dios igual bendice como castiga ante nuestro arrepentimiento o ante nuestra terquedad de corazón, ¿qué haremos nosotros con nuestra propia situación? Versículo 10, que hemos leído aquí. Pero ahora, ¿qué diremos nosotros? Ante todo lo que hemos podido ver y en todo lo que se ha repetido a lo largo de la historia, a nosotros que nos toca decir cómo será nuestra situación delante de Dios y en esta oración. Tengo que confesar que a lo largo de estos domingos que estamos viendo este pasaje y esta oración, y que veo a dónde nos está llevando toda esta serie de mensajes, tengo una gran preocupación. Porque lo más fácil que yo pueda ver y pueda deciros a vosotros es qué gran lección tenemos aquí en las Escrituras, así que seguir adelante. Pero en realidad lo que vamos a ver es que no es únicamente mostrar la seriedad de las Escrituras, sino aplicarlo a nosotros. Y si lo aplicamos en nuestras propias vidas, ¿qué será de nosotros? ¿Qué podemos decir? Tú y yo, cada uno de los que estamos aquí y decimos ser creyentes, y sobre todo aquellos que sois partes de la Iglesia, ¿qué podremos decir? Si todo lo que hemos estado viendo ocurre y es real en el pueblo de Dios, ahora a nosotros, ¿cómo deberíamos de actuar? No únicamente decir qué serio es el pecado, qué grande es nuestro Dios, y que vayamos a otro asunto. Esto que estamos viendo aquí, que tenemos delante de nosotros, ¿a dónde nos va a llevar? ¿Cómo debo de actuar yo como pastor? ¿Y cómo debéis de actuar vosotros como congregación? Lo que estamos viendo nos debe llevar a pensar que no hay excusa, y no hay excusa alguna para tu propio estado espiritual. Por favor, en el nombre del Señor, no tomes esa dirección. No toméis la dirección de encontrar alguna excusa o algo que pueda aliviar el problema. No te engañes. No hay posibilidad alguna de disminuir la culpa y por tanto no hay posibilidad alguna de evitar el castigo justo para los culpables. Si hemos dejado que el mundo nos infecte y que entre en nuestras vidas y que entre en nuestras vidas de iglesia de alguna manera, no vamos a escapar cerrando los ojos o diciendo que no va a ocurrir nada o intentando excusarlo con algunas actitudes
situaciones particulares, no podemos disminuir la culpa, como no lo podía hacer el pueblo de Israel, como no lo pudo hacer Esdras. En ningún momento de esta oración tan increíble que está haciendo Esdras, no hay momento alguno de decir, Señor, esto no es para tanto, sino ¿qué va a ser de nosotros en esta situación? Si creéis que el pecado que está gobernando algún aspecto de tu vida, o el pecado que puede estar gobernando algún aspecto de la vida de nuestra iglesia, es serio como es cualquier pecado, por mucho que tú lo cubras de una apariencia, no lo va a eliminar. Solo podemos expresar delante de Dios humillación. Humillación y vergüenza. ¿Cómo es posible que el Señor haya tenido tanta misericordia con nosotros y podamos actuar de la manera que estamos actuando en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra vida personal, secreta y en nuestra vida de iglesia? Tendremos que actuar en consecuencia a todo lo que podamos estar viendo. Valora tu situación. Vamos a valorar nuestra situación hasta el día de hoy y cómo el Señor nos ha acompañado. Hubo un tiempo donde no había iglesia en esta ciudad y todo era oscuridad, superstición, ritualismo. Y de pronto, a lo largo de los años, poco a poco, el Señor ha ido redimiendo, salvando, liberando a cada uno de nosotros. ¿Recuerdas el día en que pudiste ver por primera vez, allá donde te encontrabas, la gravedad de tu pecado? Que la mentira no era una mentirijilla, que tu codicia no era un deseo de ahorrar, que lo que estabas haciendo era una ofensa delante de Dios, que esos pensamientos obscenos y esas actitudes que tenías en el secreto de tu alcoba eran graves ante los ojos de Dios, que es santo. Y de pronto el Señor te mostró su misericordia. Y de alguna manera, ya fuera por un folleto en la calle, ya fuera por una conversación, el Señor te mostraba perdón de pecados. Hay salvación en el Señor Jesucristo. Y que a la misma vez que tú podrías ver que merecías caer en el fuego del infierno por causa de tu culpa, porque hay un infierno y hay un castigo por tus pecados, el Señor te mostraba misericordia y te liberaba. Y te ha dado una salvación grande y extraordinaria. Y ahora fíjate, estás aquí y estás adorando al Dios y has conocido las Escrituras y las tienes en tu mano. Y puedes ver las grandes cosas que Dios ha hecho y sigue haciendo en tu vida. Y puedes ver que hay otras personas que están escuchando el Evangelio, que tenemos libertad para ir a todas partes y anunciar las buenas nuevas. Qué grande es nuestro Dios y cuántos beneficios a este remanente, manada pequeña que ha hecho con nosotros en Ciudad Real. Y a pesar de las tensiones y de las dificultades, hemos podido ver que seguimos hacia adelante y que el Señor nos sigue prometiendo grandes cosas que tenemos en el futuro y para el día de mañana. Pero no podemos olvidar que nosotros somos igual que nuestros padres y que si nos despistamos o abandonamos o nos relacionamos con este mundo pecaminoso que nos rodea, volveremos a caer en la misma situación. Y no solamente es la inmensa gracia que el Señor ha mostrado contigo, mostrándote el Evangelio y mostrándote la vida eterna. No la mereces, pero te la regala. Quizá has pensado que esto era algo gratuito, que era algo fácil, pero no es así. Tu estado espiritual en el pasado era dramática. No sabes, quizás que no lo hayas pensado lo suficiente, quizás lo has olvidado.
de que antes estabas como la parte de este mundo y que no había esperanza para ti. El infierno es real y el cielo es real y tú no podías alcanzar el cielo, no había posibilidad para ti para alcanzarlo. Y que tus obras te indicaban una y otra vez que merecías el castigo, la ira, el desprecio de Dios. El estado espiritual era dramático sin Cristo. Pero no te ha costado a ti nada. Aún así, ha sido tremendamente costoso. Porque nos dice la Escritura que tu liberación, lo que ha costado es la vida, la sangre de la persona del Señor Jesucristo. Así que no pienses que es simplemente una palmada en la espalda y decir todo está olvidado, sino que tus pecados, aquellos que has hecho en el silencio de tu casa o que has cometido en público y que has intentado cubrir con una neblina de superstición religiosa o de hipocresía, le ha costado a nuestro Señor Jesucristo tener que venir a este mundo y entregarse hasta la muerte y muerte de cruz. Tus pecados eran muchos y la obra de Cristo, la gracia o salvación, infinitamente poderosas, pero costosas. Ahora, por tanto, tienes que recordar que cada día de tu vida, en cada momento que pases, tienes una deuda infinita para con Dios. Si Él te ha librado de una condenación eterna, tienes una deuda eterna para con tu Dios. Todo lo que tienes, todo lo que es, todo lo que esperas, el cielo abierto para que tú puedas entrar, es un regalo que Dios te da. Y esto produce en ti una deuda, que no solamente puedes considerar ahora a nuestro Señor como el Salvador, sino como el Señor. Debe ser el Señor de tu vida, y todo lo que eres, todo lo que haces, todo lo que sientes, tiene que ser para su gloria. Y después de ver toda esta grandeza y toda esta misericordia, ¿cómo es que permites que el mundo entre en tu vida? ¿Y cómo vamos a permitir que el mundo, con sus abominaciones o inmundicias, como nos dice aquí, entren en la vida de la Iglesia? ¿Vas a volver a mirar atrás como la mujer de Lot? ¿Vas a volver otra vez a cometer los mismos mandatos que ves en las Escrituras? ¿O rebeldía con respecto a esos mandatos? Vayamos por partes. En lo que nos está diciendo Esdras en su oración delante de Dios. ¿Qué diremos, oh Dios, después de esto? Fijaros, lo que nos dice aquí es que la Escritura es tremendamente clara y directa. Hay un mandato preciso en el Antiguo Testamento que conocía muy bien el pueblo de Israel. No es que venga alguien ahora, como pueda surgir en medio de nosotros y de nuestros tiempos, diciéndonos, como nos decían en el pasado, que la Biblia es oscura y difícil de interpretar o de entender. Eso no es cierto y es una artimaña del diablo para confundirnos. El mandato es preciso, lo podéis ver en el libro de Éxodo, lo podréis ver en el libro de Deuteronomio, lo podréis ver recordándolo Josué en su propia despedida al pueblo. No os unáis con los incrédulos, no os unáis con el mundo pagano, no os unáis, no permitáis que os afecte o os infecte las abominaciones de la cual ahora el Señor nos ha rescatado y nos ha librado. Es un mandato preciso. Es verdad que el pueblo de Israel podría encontrar otras cosas que eran una simple sombra y que no podían ver lo que habría más adelante. Pero en este caso, dice Esdras, esto es claro, esto es muy directo, es simple. Sabíamos de este pecado. Y sabíamos que este pecado de no contaminarnos con las cosas del mundo, aquellos que son sucias, estas abominaciones que otras culturas han levantado, estaban mostrando lo que el Señor siempre ha dicho para su pueblo. Una y otra vez tendréis que volver a vuestras Escrituras y recordarlo, como lo tendría que recordar el pueblo de Israel. Si yo soy santo, dice Dios,
Por lo tanto, vosotros debéis de ser santos. En el libro de Éxodo, capítulo 19, en el libro de Levítico, capítulo 11, de manera constante, directa o indirectamente, se está diciendo, puesto que Dios es de una forma, vosotros debéis de ser de esa misma forma. El pueblo de Israel lo sabe, no es ningún secreto, no es ninguna parte oscura de las Escrituras. Y nos dice, nos señala aquí también en el versículo 11, que el peligro para dañar esta relación en el mundo pagano es claro y es directo. El mundo alrededor del pueblo de Israel era inmundicia y abominación. No tenemos que indagar mucho para poder ver la idolatría con respecto a los ídolos. No podemos recordar quizá con demasiado detalle las abominaciones de prostitución, de las rameras en los templos, de los sacrificios de los niños. Era tal el paganismo y tal la oscuridad que había en la mente de aquella gente. El peligro estaba alrededor. Podemos ver en el comienzo del pueblo de Israel, queremos ser como ellos y queremos tener un rey como ellos. Y podemos ver a lo largo de toda la vida del pueblo de Israel con sus reyes, cómo se levantaban los lugares altos y querían tener los mismos dioses que tenían los demás. La inmundicia a su alrededor estaba allí como una amenaza constante al pueblo de Israel. Y nos dice aquí que aquel pueblo no debería de unirse y no debería de buscar su bien, no debería de alimentar ni de permitir ningún tipo de idolatría o de falsedad o de inmoralidad o de prostitución religiosa que pudiera haber alrededor suyo. Solamente el pueblo de Israel debería de mantenerse separado del mundo, santo, porque santo es su Dios. Y por tanto deberían de dejar todo lo que es común y corriente para poder estar cerca de Dios, porque así nos dice y nos recuerda Esdras, versículo 12, es ahí donde está nuestra fuerza, es ahí donde está nuestra bendición. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy entre nosotros? No tanto ya la generación cristiana, que tenemos una historia de 2000 años, sino qué pasa con nuestra iglesia cristiana en esta ciudad y en este tiempo en particular. Bueno, se nos ha leído, en primer lugar, 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14 en adelante. Hay un mandato preciso. Mirad que es que no es que tengamos que ir y encontrarnos que hay lugares ciertos, que los hay, oscuros, y que por nuestras cuestiones culturales o mentales no podemos llegar a entender o que podemos comprender algún tipo de interpretación. Pero cuando nosotros leemos 2 de Corintios 6 con el resto de todo el Antiguo Testamento, nos lo está diciendo de una manera clara y liviana para que todo el mundo lo entendáis. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué unión tiene lo puro con lo impuro? No necesitáis mucho entendimiento. Así que todo aquello que está infectado por las abominaciones y la inmundicia del tiempo en que estamos viviendo, ¿cómo vamos a dejar que nos infecte? ¿Cómo podemos hacer pacto con ello? ¿Cómo podemos unir lo que es santo, nuestro Dios, con Balial y con los dioses paganos, con la cultura de hoy? No estamos condenando las cosas buenas y sanas. Por supuesto que el Señor nos deja ver la creación y las maravillas y que podemos encontrar beneficios en la política que estamos viviendo, en muchas ventajas de la economía y de la obra social o familiar. Pero también sabéis que hay multitud de abominaciones que están entrando en la vida de los creyentes y que está infectando la vida de iglesia. Y el mandato es preciso y directo: no te unas a ellos, no lo permitas. No permitas el bien de estas abominaciones que Dios condena. Nos dice, como nos hace la oración de Esdras, que el carácter de Dios lo demanda. Nuestro Dios no ha cambiado desde el tiempo de Esdras, ni siquiera del tiempo de Adán. Sigue siendo el mismo Dios, con su mismo carácter, y por tanto sigue trayendo las mismas demandas. Podéis leer en el apóstol Pablo en Tesalonicenses, podéis leer Primera de Pedro.
ser santos, porque yo soy santo, así dice el Señor. Esto es lo que tendremos que traer en nuestras vidas hoy y ahora. El Señor no te ha salvado a ti, ni te ha dado promesas del cielo para que ahora tú lo pisotees con tus propias actitudes y tus deseos de corazón y con la inmundicia del mundo. No, el Señor te ha salvado para que seas santo. Porque el Señor es santo, así tienes que ser tú de santo. Es decir, apartado de todo aquello que es pecado y que es ofensa. Mira las Escrituras y todo lo que la Escritura, la palabra de Dios te dice que es ofensa y que es pecado, recházalo de tu vida, para que estés rechazado en la vida de la Iglesia. El carácter de Dios requiere que nuestra Iglesia, aquí y ahora, sea santa, es decir, apartada del pecado y consagrada a nuestro Dios. Tenemos constantes peligros a nuestro alrededor, como tenía el pueblo de Judá, siendo atraído por las mujeres jóvenes y guapas, hermosas de las naciones paganas, que hacía entrada a todo el pecado en sus vidas y la vida del pueblo de Israel. Hoy tenemos mucho de esto. Hoy hay mucho de lo mundano en nuestras vidas. Vais a estar escuchando constantemente alrededor vuestro que mereces que te toque la lotería. Y por tanto, muchos de vosotros echaréis a la lotería. ¿Y no pensáis que esto es dejarse infectar por las cosas del mundo? ¿Desde cuándo tu confianza para tu bienestar estar en un bombo? Mereces ser feliz a pesar de todo, por encima de todo y de todos, y por encima de la felicidad de otros. ¿Cuántas veces nos levantamos diciendo en medio de la opresión y de las dificultades, merezco ser feliz? ¿Desde cuándo las Escrituras dicen que tú mereces ser feliz? ¿No recordáis que nos dice la Escritura que nuestra felicidad está puesta en Él y en el futuro? ¿Que nuestros tesoros no son los de aquí? ¿Estamos dispuestos a rendirnos aun cuando nos cueste en nuestras cuestiones y asuntos familiares y en nuestras relaciones los unos con los otros? Que no tengo que buscar mi felicidad, aunque el mundo constantemente me está diciendo, mereces ser feliz. ¿Cuántos de nosotros estamos infectados por esta mentira? Por medio de la televisión, de los periódicos, de los vecinos, de los familiares no creyentes, se nos está dando un mensaje día tras día de cómo debemos de vestir, de cómo debemos aparentar, de cuál debe ser nuestra imagen. ¿Es que acaso no habéis leído que dice la Escritura que tenemos que vestir con modestia? ¿Desde cuándo vamos a depender de las modas de la televisión? Cuando nuestro ropaje tiene que mostrar lo que hay en nuestro corazón. Nos vienen con pensamientos y filosofías del mundo. Y pensamos que porque ha hecho tal carrera y tales estudios tiene el mismo peso que la misma palabra de Dios. ¿Cómo es que vamos a dejar que las cosas de Belial, del mundo, del pecado, de la maldad, convenzan nuestros pensamientos que tienen que estar sometidos a las Escrituras? No, el peligro que tenía el pueblo de Israel es el mismo peligro que tú y yo tenemos hoy. Quizá incluso más, porque ya no se nos infecta a través de las relaciones conyugales, sino a través de todos los medios y de todo nuestro caminar cada día. Nuestra fuerza como iglesia, nuestra bendición que buscamos, no es parecernos más al mundo, sino a Cristo, y de dedicarnos más a Él. Si lo que estás pensando es ser igual al mundo para conquistar al mundo, te estás engañando, el mundo te está conquistando a ti. No está diciendo que nos vistamos de la manera en que se vistieron en el siglo XVI.
Ni está diciendo que hablemos un lenguaje que nadie entiende. Lo que estamos diciendo es que las cosas de los demonios no pueden tocar las cosas espirituales que le pertenecen al Señor. Y que tú eres rico y eres hermoso o hermosa y eres atractivo cuanto más te parezcas a nuestro Señor Jesucristo, que es el modelo para los cristianos. El modelo no son los actores, el modelo no son los grandes pensadores o los grandes ricos que están a nuestro alrededor, no son aquellos que son felices porque han encontrado otra mujer en otro lugar. Nuestra felicidad está en parecernos, imitar y seguir, poner nuestros ojos en el Señor Jesucristo, que es nuestro tesoro y es nuestra meta cada día. Estamos viendo tiempos tremendamente difíciles y confusos alrededor nuestro. Y cada vez nos van a estar diciendo de que tenemos más derechos, que tenemos más posibilidades, que tenemos más cosas que conquistar. Y amontonamos en nuestras casas, en nuestras despensas, en nuestros armarios, en nuestra mente y en nuestro corazón, cosas que son inútiles, pero que el mundo nos ha dicho que son esenciales. Nuestro descanso y nuestro reposo no está en un décimo de lotería, ni está en las amistades complicadas de este mundo, ni en la satisfacción de este cuerpo que se corrompe. Nuestro descanso, nuestra fortaleza, nuestra esperanza está en aquel que tiene todas las cosas en sus manos y que ha dispuesto de dárnoslas. No está en meternos un poquito más con nuestros pies pequeños en las cosas del mundo, sino alejarnos más y más del mundo para meternos más en la comunión con Cristo. Y si esto lo estás viendo de manera distinta a la que yo estoy diciendo, te estás equivocando. Aún así, versículo 13. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este, ¿hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? Aún así, de que la Biblia es clara y es contundente para con todos nosotros, seguiremos pecando. No lo podemos evitar. Veréis, aun cuando Dios quiera que haya una renovación en nuestras vidas de iglesia, busquemos reestructurar nuestra relación con el Señor como conviene. Y aun cuando cambiemos todos aquellos aspectos individuales y personales de nuestra vida, el pecado sigue estando allí. No va a haber día, fijaros bien, no va a haber día en tu vida que estés libre de la tentación que te rodea. El paganismo, la inmundicia, la idolatría que hay a nuestro alrededor va a seguir estando ahí. Y no hay cúpula suficientemente grande o poderosa que evite que pueda entrar en tu vida. Así que siempre tendremos que estar exhortándonos unos a otros para no caer en estos pecados. Y cuando pase mi generación y venga una nueva generación a esta iglesia, tendrá que seguir exhortando para que no caigamos en las artimañas del diablo y en la seducción del mundo. Pero lo que tenemos que decir ahora, en esta mañana, y tenemos que meditar cada uno de nosotros en nuestros hogares, es que después de haber visto cuán fácil caemos, después de haber visto de la gravedad del pecado, de las condiciones que había en nuestras propias vidas, y cómo Dios ha mostrado misericordia y hasta aquí Él nos ha librado de mal, habiendo visto que el Señor cumple
sus bendiciones, pero que a la vez también cumple sus castigos y amenazas, ¿vamos a caer nosotros en los mismos pecados y a despreciar su misericordia? ¿Cómo es posible que puedas estar viviendo de espaldas a lo que la Escritura de manera clara está diciendo para tu vida y la vida de iglesia? Y no me vengas diciendo que no hay graves pecados y terribles pecados en tu vida o en la vida de iglesia. Quizá ninguno de nosotros sea culpable del crimen de haber quitado la vida a nadie. Pero qué terrible es poder leer en las Escrituras cuando el Señor Jesucristo dice que insultar a tu hermano es como matarlo. Por supuesto que no has sido infiel seguramente a tu esposo o a tu esposa, pero cada vez que has tenido un pensamiento inmoral en tu corazón eres culpable de adulterio. Seguramente no has inclinado tu cabeza a ningún tipo de ídolos que se nos levantan en la sociedad hoy en día. Pero te has maravillado de su manera de vestir y lo has imitado. Y te has dejado encantar por sus músicas falsas. ¿Cuántas veces nosotros hemos cometido esa infidelidad espiritual? Pensando que la sociedad hoy, su cultura y su filosofía es del mismo nivel, de la misma claridad y poder que es la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vas a dejar que esto te dañe? ¿Vas a permitir que esta prostituta del mundo rompa o dañe tu relación con tu Señor? Acuérdate siempre que el Señor te ha redimido porque quiere que seas su novia, seas su esposa, y te ama de tal manera que ha entregado su vida por ti. ¿Y vas a poner tus ojos en otro Señor? ¿Vas a dejar que sus dulces palabras del mundo entren y dañen la relación con tu amado? Constantemente vas a escuchar el silbido de la serpiente diciendo, ven, sé feliz conmigo. Cuando en realidad sabes que tu felicidad solo está en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Y que no hay otro como Él. ¿Volverás a infringir la palabra? ¿Hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? Dejadme que lea solamente un pasaje, o dos, o podríamos leer tres. Hebreos, capítulo 6. Versículo 4. Dice así el autor de Hebreos, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, la esperanza, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. Podréis buscar todas las interpretaciones que queráis a este pasaje. Y podemos pensar que menos mal que tenemos el versículo 9 que nos da un poco de alivio ante esta exhortación o amenaza. Pero sigue estando ahí. Sigue estando delante de vuestros ojos y delante de los ojos de la Iglesia. Es imposible que si habéis experimentado esta gracia y recaéis, pueda haber una renovación en vuestras vidas. Segunda de Pedro, podríamos leer en Hebreos 10. Segunda de Pedro, capítulo 2.
Versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y fijaros bien estas palabras. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo es extraordinaria. Cuando estábamos en nuestra miseria y cuando estábamos llenos de pecado y cuando no había esperanza para un pecador como tú o como yo, cuando todo lo que veíamos es oscuridad, era condenación eterna, vino la gracia del Señor y nos abrazó y nos tomó. Y pudimos comprender y entender y hacer nuestro que el Señor Jesucristo estaba en la cruz pagando por mis pecados y que esa liberación me daba la posibilidad, la seguridad de que un día estaríamos en el reino de los cielos. Cuán grande es el mensaje que escuchamos y aquel que guardamos en nuestro corazón. Pero nos dice aquí Pedro, como nos ha dicho el autor de Hebreos, que después de haber conocido esto, si lo rechazamos, si volvemos otra vez a comer del vómito, ¿qué va a ser de nosotros? Nuestro estado puede llegar a ser peor que el primero. ¿Cómo podréis infringir la ley de Dios? ¿Cómo podréis infringir los mandatos claros del Señor? ¿Cómo podemos permitir que la maldad, la mentira, el pecado del mundo entre en nuestra vida de iglesia y nos infecte y nos engañe? No nos tenemos que vestir y iluminar nuestros lugares de culto con las cosas del mundo, sino con la palabra del Señor, con la obra de nuestro Señor Jesucristo. Caer en otro engaño es como convertirnos en perros que vuelven a su vómito, o la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Así que con esto termina Esdras antes de entrar en la renovación del pueblo de Judá. Delante de ti estamos, Dios nuestro. Lo único que tú y yo podemos hacer, que la Iglesia puede hacer y debe de hacer, antes de empezar a entrar en los cambios en nuestras vidas, es confesión de la culpa. No la escondas, no la disimules, no le pongas excusas, no le des razones humanas. Confiesa tu pecado delante del Señor y espera de su gracia una vez más. No es la justicia del Señor que nadie podría resistir, es la gracia del Señor que siempre está dispuesto a dar. No hay vez, fijaros bien, no hay vez que un pecador arrepentido haya venido delante de Dios que Dios le haya rechazado. Acordaros de aquel pobre pecador temblando en el templo. Sé propicio a mi pecador. Así somos tú y yo y toda la Iglesia. Confiesa tu pecado y descansa en el Señor de misericordia. Y si esto es así, entonces estás listo, estamos listos para la reforma que es necesaria. A Él sea la gloria. Amén.